Iniciamos con la parte correspondiente a la segunda semana del taller 3 de redacción en el Practicum 4. En la segunda semana hablamos sobre el ensayo y algunos ejemplos de redacción. El ensayo como tal es un texto escrito acerca de un tema particular. Está compuesto por varios párrafos y estos párrafos a su vez denotan unas partes específicas que corresponden en primera instancia al título, luego a la introducción, luego al desarrollo o al cuerpo propiamente dicho del ensayo y finalmente a una conclusión. El unir todas estas partes nos da como tal un ensayo, ¿no? Un ensayo de alguna manera es un escrito, en este caso vamos a considerarlo como escrito académico, que podemos hablar de diferentes tipos en razón de cómo está abordada la información. En este caso podemos hablar de tipo ilustrativo, de ensayos argumentativos, ensayos de clasificación, comparación y contraste, causa y efecto, etc. Como en otras cosas existen diferentes formas de categorizar los ensayos, pero en este caso vamos a tomarla en razón de esto, ¿no? de cómo ha sido abordada la información dentro del ensayo. Bueno, luego una aclaración. ¿Por qué estudiar el ensayo? Lo vamos a considerar en este punto al ensayo como una unidad básica que nos sirva como referencia para analizar las características y a su vez presentar algunas ideas respecto al texto académico y su redacción particular. Si bien lo que queremos nosotros es contemplar y hablar acerca de la redacción del trabajo de titulación, que es un texto o va a ser un texto mucho más extenso y largo que un ensayo, pues el ensayo como tal es una unidad básica y con resumido trae partes similares, bastante similares a la constitución del trabajo de titulación. Además nos va a permitir introducir los principios básicos de la redacción académica. Bueno, entonces, ¿cuáles son las partes del ensayo? En este caso vamos a descartar 4 partes principales. Por una parte, el título del ensayo, ¿no? Que nos dice qué es lo que el ensayo va a abordar, ¿no? De qué vamos a hablar en el ensayo. Luego tenemos la introducción, ¿no? Que generalmente en un ensayo corto hablamos del primer párrafo, que se refiere a la introducción. Este de aquí puede tener información de antecedentes u otras oraciones generales acerca del tema. Y por otra parte, la parte más importante de la introducción pues es el enunciado de la tesis, ¿no? La cual va al final de la introducción. Es decir, esto referencia o da lugar a entender sobre qué va a tratar todo el ensayo, ¿no? Si es un ensayo argumentativo, pues es sobre la tesis sobre la cual vamos a argumentar y a tratar de exponer nuestras ideas, ¿no? Luego viene el desarrollo del cuerpo del ensayo como tal. Cada ensayo necesita por lo menos 2 párrafos de cuerpo. Y a su vez, pues lo que hace o lo que hacemos en el cuerpo del ensayo, en el desarrollo, pues es tratar de desarrollar la tesis, es decir, dar las razones o ejemplos para ayudar a probar la tesis, ¿no? Finalmente tenemos la conclusión. En la conclusión corresponde o va a corresponder al último párrafo del ensayo y trae consigo un resumen de los principales puntos y reafirma como tal la tesis, ¿no? La tesis, les decía, pues es una proposición científica, un axioma o hecho que se puede demostrar. El ensayo entonces va a necesitar todas estas partes. Si ustedes ven, esto de alguna forma enmarca de forma muy resumida, enmarca algunas de las partes que tenemos en el trabajo de titulación, solo que están resumidas y concretas, ¿no? Entonces por eso tenemos una unión como unidad básica entre el ensayo y lo que corresponde luego a redacciones más grandes dentro del ámbito académico. Sí podemos ver, o luego vamos a ver cuando hablemos de otras estructuras de redacción académica como el artículo científico, o más, que mantienen una estructura bastante similar, incluyendo algunas partes específicas que son requeridas o necesarias luego, adicionales entre alguna de estas partes. Bueno, entonces, cuando hablamos de las partes del ensayo, mencionamos algunas, cómo debería ir estructurado los párrafos. Entonces, una propuesta para los párrafos es primero tener un párrafo introductorio donde hacemos o hablamos del enunciado de la tesis como tal.
Luego de eso debemos tener algunos párrafos de soporte, donde se da detalles, ejemplos, donde se argumenta, donde se trata de cimentar el enunciado de la tesis que teníamos, ¿no? Fundamental. Eso se hace a través de detalles y ejemplos, y entonces esos detalles y ejemplos deben constituirse o deben extenderse en diferentes párrafos, ¿no? Cada párrafo tener una idea principal y un desarrollo de esa idea, una explicación. Y finalmente tenemos la conclusión, que decíamos es un resumen, se reafirma la tesis, ¿no? Y la unión de todo esto pues nos dará como tal el ensayo, ¿no? Luego, decíamos que existen diferentes tipos de ensayo. Eso va a depender de cómo los clasifiquemos, pero en este caso, en razón del contenido que se tiene, podemos hablar de ensayos ilustrativos, ¿no? En este caso, se trata de soportar la tesis usando ejemplos, ¿no? Y de ilustrar. Recuerden que ilustrar significa mostrar, ¿no? Entonces, esta clase de ensayos muestra al lector alguna cosa a través de ejemplos, ¿no? Ilustra al lector. Por otro lado tenemos los ensayos argumentativos, ¿no? Que proveen un punto de vista dando una razón. Por ejemplo, piensen en el tema de su tesis y en que existe un problema que ustedes quieren resolver y que lo han cimentado en los objetivos, ¿no? Que ahí está dado y explícito el problema que se quiere resolver. Ahora, para pensar en argumentar es, bueno, ¿por qué ese problema que yo debo resolver en la tesis debe ser resuelto? ¿Por qué es importante para la sociedad, para la comunidad científica, para la investigación, para el desarrollo técnico? ¿Por qué es importante? Entonces ahí viene una argumentación, ¿no? De decir, bueno, este trabajo que voy a realizar corresponde o trata de resolver tal problema. Este problema trae ciertas dificultades o tiene ciertos inconvenientes y la solución va a ayudar a, ¿no? Entonces, bueno, cada párrafo del desarrollo pues trae consigo una razón para soportar la tesis, ¿no? Luego tenemos ensayos de clasificación, que consiste en dividir en categorías y en cada párrafo del cuerpo pues desarrollar una de esas categorías. Ensayos, por ejemplo, de comparar y contrastar, ¿no? Que muestra similitudes y diferencias. Por ejemplo, ustedes quieren hablar en su parte teórica de dos tecnologías que van a comparar o contrastar. Por ejemplo, la tecnología cableada versus la inalámbrica. Entonces consiste en hacer una comparación, contraste de las dos. Cada párrafo en este caso habla acerca de similitudes o diferencias. También podemos hablar, por ejemplo, de ensayos tipo causa-efecto, ¿no? Describir las causas y efectos de alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, pensar bueno, el hecho de que yo asuma una comunicación inalámbrica para implementar el trabajo que deseo, me va a llevar a tener los siguientes efectos, ¿no? O si asumo una comunicación alámbrica, me va a llevar a tener los siguientes efectos sobre el resultado, ¿no? Bueno, algunas reglas para los ensayos académicos. Primero, algo muy básico, siempre es buena recomendación escribir en tercera persona. Luego, siempre se debe citar las fuentes, usar comillas para las frases textuales o parafraseo y nombrar las fuentes, ¿no? Luego vamos a hablar con más detalle en otras semanas acerca de lo que es el parafraseo y de cuándo se debe utilizar las comillas, cómo citar y cómo referenciar las fuentes. Otra recomendación buena es el uso correcto de las reglas gramaticales y la puntuación. Ya que estamos hablando de redacción, en cualquier tipo de redacción debemos tener cuidado en esto, más aún en ese tipo de ensayos académicos, ¿no? Y por otra parte, el uso correcto del formato. Esto va ligado con el tipo de redacción académica que vayamos a hacer, pues generalmente tiene un formato, si es un artículo científico, si es una tesis. Existen lineamientos establecidos en cuanto al tamaño, tipo de letra, formato, que es importante mantenerlos y cuidarlos.